Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero que todo muy bien. Muchísimas gracias por estar ahí. Saludamos ya a los tertulianos que nos acompañan. Que hoy la cosita está potente y tenemos que ir rapidito para que nos dé tiempo a hablar de un montón de cosas. Saludamos a Gabriel González de Podemos en el Ayuntamiento de Adeje. Muy buenas, Gaby. Hola, Cari, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue la semana pasada? ¿Bien? Pues muy bien, muy bien. Genial, esos carnavales y todo. Bueno, esos carnavales me fui para la Restinga a pasar esos días ahí en el Hierro. Qué Sí, maravilla. muy guay, muy guay. Ay, qué recargando lujazo. pilas a tope. Qué lujazo, luego me cuentas. Ahora saludamos a Víctor García Darico de Coalición Canarias. Muy buenas, Víctor. Muy buenas, Cari. ¿Cómo estás? Un poquito de aquella cosa, Bien, ¿no? Un estoy poquito ahí tocadito. escapando. Alguno pensaría que es de unos carnavales intensos, no fue tanto así, pero bueno, ahí vamos, saliendo un poco de esta gripe. Bueno, y todavía tienes los carnavales ahora del sur, el carnaval internacional del Bueno, sur. sí, ahí cristiano. no me prodigo mucho en los carnavales del sur, la verdad, nunca lo he hecho, pero bueno, espero que les vaya bien en Arona, sobre todo, ¿no? Que es donde más movimiento suele haber. Sí, en Arona, donde hace poco se rompió el gobierno. Y ahora ya saben que se presentó hoy una moción de censura en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Hablamos ahora con José Domingo Regalado, que es el portavoz de Coalición Canaria en Granadilla, ahí lo vemos, con su equipo, cuando iban a registrar esa moción de censura. José Domingo es habitual de la tertulia, es contertulio de este programa. Sabemos que él esta mañana dio algunas declaraciones, pero nos gustaría hablar con él. Pero antes de hablar con él, brevemente, me gustaría saber la opinión brevemente y después nos explayamos. ¿Comenzamos contigo? Sí, los cordones sanitarios en el sur de Tenerife están rotos. La derecha y la derecha extrema pues va de la mano de la extrema derecha, que gobernarán pues lo que queda en mandato en los dos municipios con mayor población del sur de Tenerife. Así que vienen malos tiempos para los progresistas del sur. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, ya veíamos esta noticia que saltaba a principios de semana, la posibilidad de que se rompiera el pacto, bueno, a través de una moción de censura, así finalmente se ha dado, y bueno, y los compañeros de Coalición Canaria, desde mi punto de vista, han dado un paso adelante, pues para, como bien ya ha comentado José Domingo, y como se ha comentado en el día de hoy, pues para solucionar algunos de los problemas, sobre todo relativos a la parálisis en determinados aspectos, que seguro que José Domingo explicará, en el municipio de Granadilla. Así que, bueno, hay que escuchar a los protagonistas y, desde luego, entender que lo importante ahora es que se concrete esa moción y, sobre todo, que salgan adelante los distintos proyectos que estaban paralizados. Yo creo que es una cuestión de gestión, es una cuestión de preocuparse por Granadilla de Abona y bueno, es un poco así brevemente, que luego ya nos explayaremos, lo que puedo decir. Bueno, pues lo cierto es que esa moción de censura en Granadilla de Abona ya es oficial. Hoy se registró formalmente en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento por Coalición Canaria, el Partido Popular y por Vox. Vamos a saludar a José Domingo Regalado. José Domingo Regalado esta mañana en estos días hacía unas declaraciones. Él es habitual de este programa, con lo cual yo le agradezco la deferencia de atendernos en estos momentos. José Domingo Regalado, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Cari, yo los atiendo hoy cuando haga falta, que no hay ningún problema. Yo sé que ahora las cosas son de una manera, no creo que puedes dar cierta información o no, o la que puedas dar, nosotros te lo vamos a agradecer. La primera pregunta que te vamos a hacer, José Domingo, es ¿cuál es el motivo de la moción de censura? Bueno, yo creo que es evidente. Durante estos días, y me imagino que también, porque al Partido Socialista le interesa, se hablará más quiénes hacen la moción de censura, en vez de preguntarnos de por qué y para qué. Es evidente lo que ha ocurrido en el municipio de Granadilla de Abona. Se ha entrado a gobernar con odio a lo que existía anteriormente y se han perdido, bueno, yo podría poner ejemplos, y ejemplos que ya los he dado en el programa muchas veces, ¿no? Desde la pérdida de 1.400.000 euros para la mejora de un campo de fútbol como es el de San Isidro, que no solo perdieron el dinero para las mejoras, sino que además el propio club se fue para la Unión Deportiva Granadilla, se fue para Adeje. Pero al final fueron todos los perjudicados los aficionados al mundo del deporte. En este caso podría hablar de otras, ¿no? Que el gobierno lo que se ha dedicado a hacer, especialmente la alcaldesa y el Partido Socialista,
es aprovecharse de proyectos que venían anteriormente. Yo lo puedo decir, cuando nosotros entramos a gobernar en el 2016, había 10 millones de euros de deuda por parte del Partido Socialista. Esa es la herencia que recibimos. Y no solo esos 10 millones de euros de deuda, sino también las sentencias judiciales que nos venían para tener que ir pagando poco a poco, y que a veces eran pues de varias, de cientos de miles de euros, ¿no?, a lo largo de los siguientes meses. Nosotros no solo nos quedamos con esa situación, sino que la solucionamos. Es decir, de menos 10 millones de euros de deuda, le dejamos más 73 millones de euros en el ayuntamiento. Le dejamos decenas de proyectos, no solo redactados, sino algunos de ellos adjudicados. ¿Qué quiere decir adjudicados? Que ya estaba para comenzar la obra. Y decidieron dar marcha atrás, es decir, decidieron no continuar. Podía poner los más de 300.000 euros en las calles de Las Vegas, pero lo mismo que estaba con el paseo de madera del Médano, con obras que duraban 4 meses y que han estado más de un año y pico y todavía sin finalizar. Y desgraciadamente lo que hemos visto es una parálisis en el municipio. Y nosotros, como partido de la oposición, lo que queremos es que esta situación cambie, y por eso lo hacemos. No hay otro objetivo más, sino que todos esos proyectos que teníamos, que además de los que se ha apropiado el propio gobierno. Yo, cuando estaba contigo en esa entrevista que me hiciste, la última en el Canal 10, que llevé la documentación, en la cual enseñaba sobre todo el tema de la vivienda, en el que decía que este gobierno se apropiaba de lo que le habíamos dejado, del trabajo no solo que habíamos hecho en Granadilla Bona con la cesión de esos 2 terrenos en San Isidro, sino que además se apropiaba de lo que estaba haciendo el Gobierno de Canarias, el propio Cabildo Insular de Tenerife, y que hacía incluso pues de viviendas que son de promoción privada, es decir, que lo habían comprado unos inversores, pues poco más que el ayuntamiento decía que era gracias a ellos que esas viviendas se estuvieran construyendo, cuando todos sabemos la parálisis que hay ahora mismo en urbanismo en Granadilla Bona, que es denunciada por lo propio FETECO, en este caso, que lo ha dicho en varias ocasiones, los propios medios de comunicación. Y esto es un sume y sigue, es decir, la inoperancia era más que evidente, y el municipio de Granadilla Bona se ha quedado estancado en muchos de los sectores que debería ser pujante en la isla de Tenerife. José Domingo, de cara al ciudadano que ha votado, ha depositado su confianza en Coalición Canaria, durante la campaña se dijo que Coalición Canaria no pactaría con Vox. Entonces, en este contexto, ¿cómo explicamos eso a los ciudadanos? Bueno, habría que explicarles que qué prefieren, que nosotros gobernemos, que formemos un grupo sólido en el Ayuntamiento de Granadilla Bona, o que el partido que ahora mismo está gobernando y que no tiene los apoyos necesarios para continuar no pueda sacar los proyectos. Yo creo que al final, cuando los casi 6.000 personas que nos votaron en Granadilla Bona, que es decir, estamos hablando, pues 6.000 personas que nos dieron su voto, es decir, fuimos el partido que más subió de los que estábamos en el arco plenario, y eso a pesar de la crisis tan grande que tuvimos sanitaria y que tuvimos que hacer frente. Más de 1.000 votos con respecto a las anteriores elecciones. De 8 concejales pasamos a 10. Pues evidentemente esto lo hacemos porque creemos que es lo mejor para el municipio, es decir, que no se quede estancado y que además se tenga diálogo y consenso con otras administraciones. Es que la propia alcaldesa se ha negado a reunirse con el presidente del Gobierno de Canarias o la presidenta del Cabildo, cosa que yo jamás hice. Es decir, a mí me da igual del partido que sea un presidente de una comunidad autónoma o de un cabildo o de otra corporación local. Yo me tengo que sentar y llegar a acuerdos, y yo creo que un municipio tan importante como Granadilla Bona no puede cerrar las puertas a la inversión, es decir, a la mejora sanitaria, a la mejora de por ejemplo, de las carreteras insulares, a la mejora de esos centros educativos, como decía. Yo creo que hace falta no ser tan político y tan ideológico, y evidentemente lo que hace falta es ser buen gestor y llegar a acuerdos con otras administraciones para resolver los problemas. Escuché en palabras de la alcaldesa, no fue exactamente de esta manera, pero decía que ese pacto en realidad viene del Cabildo y del Gobierno de Canarias, ya que ahí se gobierna con Coalición Canaria y Partido Popular. Decían que ese pacto era un reflejo del Cabildo y del Gobierno de Canarias. ¿Qué decimos a eso? Bueno, eso es lo típico que suelen hacer, es decir, ellos están acostumbrados a utilizar ese tipo de afirmaciones. Cuando uno gobierna, lo primero que dicen, no, quien lleva los designios del municipio, me acuerdo cuando estaba yo, era Carlos Alonso en el Cabildo. Ahora dirán que esto lo realiza el Gobierno de Canarias o el Cabildo Insular de Tenerife. Al final yo creo que ya tendría que hacer pues un momento de pensamiento, de reflexión, de decir cómo ha perdido el gobierno.
porque aquí no es que se lo hayamos quitado, es decir, es que lo pierde. Y tendría que pensar por cuál es el motivo en el que no continúa con los mismos apoyos con los que comenzó a principios de mandato. Eso se lo han quitado, ese apoyo del Cabildo, del Gobierno de Canarias, ¿no? Lo ha perdido ella, y yo creo que también ha tenido una postura en muchas ocasiones intransigente, y sobre todo lo que yo, y mira que no me canso de llevar la documentación cuando vamos a las entrevistas y demás, es que utilice de una forma tan ligera el mentir. Por ejemplo, en este último pleno, lo pongo como ejemplo, ¿no? Nos llegó a decir que estos eran los presupuestos más inversores de la historia. Y yo, haciendo el cálculo de los últimos años, es el octavo de mayor inversión. Pero claro, si uno saca que este sí es verdad, es el que mayor presupuesto tiene, si sacamos lo que pasaba hace 20 años, esto quiere decir que la inversión todavía ha bajado con respecto a lo que sucedía anteriormente. Pero es que no se ponen colorados al decirlo, y siguen diciendo ese tipo de afirmaciones que al final, para que cale en la población y se crea que se está haciendo algo, pero desgraciadamente no es la situación. ¿Desde cuándo se gesta esta idea en la cabeza de los miembros de Coalición Canaria en Granadilla? Se gesta la idea, José Domingo, y luego ya cuando se propone, me imagino que los miembros de Vox la habrán aceptado bien, no lo sé, ahora nos lo comentas, y luego Marco Antonio Rodríguez del Partido Popular. El cambio de criterio de Marco Antonio, ¿cómo ha sido? ¿Cómo fueron las charlas con él para, no sé si decir convencerlo? Pues yo no diría de convencer, yo creo que al final nos hemos dado cuenta todos que la única fórmula para que esto pueda avanzar pues era llegar a un acuerdo. Aquí no se trata de convencer a nadie, yo creo que cada uno tiene que tener las ideas claras, ni tampoco voy a hablar en nombre de otros. Es decir, yo ahora soy el actual portavoz de la oposición, es decir, el secretario general de Coalición Canaria en Granadilla Abona, y como tal hago estas afirmaciones. Ya después tocará, incluso yo creo que también otro de los errores que ha cometido la propia alcaldesa es hablar sin tener el respaldo de la corporación, ¿no? Muchas veces pues hablaba incluso sin tener el respaldo del grupo que le apoya, es decir, del Partido Popular. Yo creo que uno tiene que saber las limitaciones que tiene en este sentido y saber que en Granadilla Abona nadie tiene mayoría absoluta, y por lo tanto sin consenso, sin diálogo y sin acuerdos no puede sacar los temas adelante. Cuando estén gobernando, ¿cómo se pueden salvar esas distancias ideológicas entre Vox y Coalición Canaria? Te lo digo porque, de hecho, en esta mesa también has estado en un montón de ocasiones con Vox y los criterios son bastante encontrados, ¿no? Entonces, esas partes, ¿cómo crees que puede ser una legislatura? Es decir, yo creo en la autonomía canaria, es decir, en mayores cuotas de autogobierno, creo evidentemente en los pasos que se han dado en nuestro país, en muchas políticas sociales, pero cuando uno asfalta una calle, evidentemente ahí no hay ideología. Cuando uno lucha por tener un mejor parque infantil, ahí no vamos a tener desencuentros. Cuando nosotros, yo creo que eso lo hemos dejado muy claro, cada uno votará en lo que no respecta a los puntos esenciales del municipio en cuanto a la gestión y a las infraestructuras, votará en conciencia y votará según su ideología. Yo creo que, evidentemente, ni Coalición Canaria va a ser Vox, ni Vox va a ser Coalición Canaria, ni otro va a ser el Partido Popular. Yo creo que en este caso tenemos que ser lo suficientemente claros, y una cosa es un acuerdo de ámbito municipal para sacar unos proyectos que además los hemos dejado muy claros adelante, y otra, evidentemente, es la propia ideología y las posturas. Desde Vox también decían que la iniciativa busca extirpar las políticas socialistas. Yo sé que no hablas por otros, ¿no? Que lo dijeron los de Vox, pero supongo que no es la misma línea que llevas tú, el mismo criterio, ¿no? Pero que va a decir Vox, pues evidentemente que quiere extirpar a la política del Partido Socialista, y el Partido Socialista que no quiere nada con Vox. Eso es algo que es más que evidente. No hemos dicho nada nuevo, igual que los que no quieren a los nacionalistas, pues es lo mismo. José Domingo, muchísimas gracias, que te vaya todo muy bien. Bueno, gracias a ustedes también, un saludo, creo que está Gaby por ahí y está también Víctor, sí, que por cierto nunca, claro, cuando no me toca a mí pues le tocaba a los compañeros, claro. Y pues un saludo y que vaya todo bien y que siga esa tertulia, que además yo creo que es bastante interesante. Muchas gracias, José Domingo. Un abrazo también a ti. Un abrazo, un placer. Y a tu disposición. Bueno, un saludo. Muchísimas gracias.
Hacemos una pausa de este tamañito y volvemos y hablamos de lo que les parece, que tú estás muy de acuerdo y que tú no estarás muy de acuerdo. Eso lo veremos dentro de un momentito. Hasta ahora.